Creo que es interesante observar, o digamos saber, que no estaba en la inquietud del ministro de Economía y sus colaboradores la noción de que el tipo de cambio de la Argentina, fijado con motivo del austral, iba a permanecer anclado, digamos nominalmente, por el resto de nuestra historia. No era un ancla el tipo de cambio nominal, dado que, como creo que conversamos ya, inclusive está en mi literatura anterior, siempre entendimos que el tipo de cambio real alto y estable, como decíamos en esa época, era la condición como para que la Argentina empezase a funcionar. De manera tal de que en la mente de todos nosotros estaba la idea de tratar de mantener la inflación lo más baja posible, ¿cierto?, pero que el valor a preservar era el del tipo real de cambio. De manera tal de que, producidos los acontecimientos que mencioné de fines del año 85, referidos a cambios en el escenario internacional y algunos problemas domésticos no menores que también en esa época empezaron a hacerse muy evidentes, en algún momento nosotros decidimos, creo que fue en el mes de febrero, pero no me acuerdo bien, no importa estos hechos, que a partir de allí iba a empezar una política de tipo de cambio móvil, digamos, reptante, se decía en esa época, para mantener el grado de competitividad de la economía argentina. Entonces eso fue tal vez una de las cosas que a la gente más le llamó la atención, a título de como un gran esfuerzo para el peso vale más que $1, no me acuerdo cómo decía la gente, y esta gente empieza con la indexación, para utilizar palabras de la jerga que se ha perpetuado desde entonces, ¿no es cierto? Lo cual nosotros no lo veíamos como un favoritismo nuestro por la indexación, pero sí como uno de los costos que había que pagar para hacer posible que la Argentina crezca. Y para que la Argentina crezca era necesario mantener un horizonte confiable para las exportaciones, y ese fue el tema que nos llevó a decidir la flexibilización cambiaria. El hecho era, y es una discusión que se ha mantenido de manera larvada y eventualmente vuelve a surgir inclusive en estos días, ¿no es cierto?, ¿cuál es el régimen de inflación posible de la Argentina? Entonces, claramente todos sabemos que una inflación considerablemente más alta que la internacional es algo inconveniente, no hay forma de lidiar, de construir un futuro agradable para un país si la inflación que en él ocurre es mayor que la internacional. Primer punto. Muy bien, eso estaba a esa altura razonablemente controlado. El segundo punto, o el otro extremo es, bueno, dicho eso, la inflación de la Argentina entonces debe ser compatible con la de los países centrales o no. Es un problema de larga discusión, sobre todo en la literatura estructural. Dado que se entiende que los países que están en proceso de cambio, de desarrollo o de conflicto, o en cierta etapa de su formación, si se atan a la política de inflación o antiinflacionaria, como sea la política de precios, digamos, de los países centrales, encuentran una dificultad para procesar los cambios que corresponden. De manera tal de que tanto como la de Suiza o la de Estados Unidos parece muchas veces algo exagerado. Entonces hay un rango allí. ¿Cuál es ese rango? Y creo que eso era parte de la discusión que entonces se daba, como se ha dado siempre, y nosotros, entre hacer un desesperado esfuerzo por llevar la inflación a nivel compatible con la internacional o convivir con un poquito más de ella para tratar de instalar algunos cambios, optamos por esta segunda variante. O sea, eso en términos genéricos. La otra cuestión es el valor de instrumento de lucha antiinflacionaria que el tipo de cambio nominal tiene. En eso yo no creía ni antes de estar en el gobierno, ni durante el gobierno, ni después, ¿no es cierto? Entonces allí es donde empezamos a mover el tipo de cambio como elemento que marca la distinción, desde ya como consecuencia de que las cosas no habían ido como a lo mejor nosotros mejor esperábamos en cuanto a la inflación resultante unos meses después de la puesta en marcha de la austral. Hay que tener en cuenta un aspecto adicional para comprender un poquito el problema de la flexibilidad.
De nuevo insisto, muchas veces los argumentos que con el tiempo uno va incorporando a su explicación de lo que pasó pueden estar distorsionados por los recuerdos, por tratar de cubrir alguna macana grande o, en fin, por soslayar alguna gestión mal hecha. Pero, digamos, aceptando que uno siempre puede equivocarse en este terreno, como puede equivocarse cuando toma una decisión, quisiera remarcar como un aspecto adicional el papel del movimiento obrero organizado en ese momento, cosa que algo se dijo el otro día. Y yo quiero recordar que después del fracaso de la ley de reorganización sindical que el gobierno había propulsado al inicio de su gestión, la vida no se queda atada a un fracaso. Entonces lo que ocurrió desde ya fue que Mucci, que era el ministro de Trabajo inicial del gobierno, dejó su puesto y fue reemplazado por Casella, cosa que no todo el mundo recuerda. Pero por último, había que traer a alguna persona más cercana al riñón político del gobierno para lo que ya había sido no solo un enfrentamiento, sino un enfrentamiento con una derrota de por medio, ¿no es cierto? Entonces, el fracaso de la ley Mucci no llevó al gobierno a, por ejemplo, sacar un decreto de necesidad y urgencia y proceder de cierta forma, sino lo llevó al gobierno a aceptar la vigencia de la legislación de antigua data, legislación votada por el peronismo cuando estuvo en el gobierno, referida a las organizaciones sindicales, lo cual implicaba la normalización sindical. Y la normalización sindical es un proceso político en el cual nosotros estábamos de acuerdo, no íbamos a intentar vivir al margen de la ley, pero la verdad es que traía como consecuencia inevitable el monopolio de la acción sindical a título de cada una de las organizaciones y, por cierto, en fin, el modelo que todos conocemos, el 14-250. Eso se fue haciendo. Y eso llevó desde ya a una tensión creciente, porque no solo era el reconocimiento de los sindicatos bajo el modelo, digamos, convencional del peronismo, entre otras cosas, el que la minoría no participa y que hay financiamiento obligatorio y demás, sino que estaban las convenciones colectivas de trabajo, que habría que reabrir después de todo el periodo militar, y el gobierno decidió hacerlo. Pensar en que se reabren las convenciones colectivas de trabajo y que hay anclas en algunos otros territorios del complejo funcionamiento de la economía que puedan limitar los aumentos de salarios nominales, yo creo que creía entonces, y sigo pensando hoy lo mismo, que es realmente una proposición inaceptable, porque de hacerlo lleva a un conflicto social inevitable, y no era esa la sensación, el deseo, ni el objetivo del gobierno, de manera tal de que la flexibilidad era casi, como diría yo, la parte obligatoria de un plan que inició su presentación pública con un fuerte control de la inflación. Estos son, digamos, no había un ancla salarial hecha por decreto, sino que todo lo contrario, había una reapertura una vigencia de la legislación de organizaciones colectivas, de organizaciones gremiales, y la vigencia de las convenciones colectivas, que había que renegociar todos los contratos. Afrontar ese tipo de operaciones con un ancla única, y en ese caso el tipo de cambio nominal, para mí hubiera sido un error grave. Es cierto que las cosas no resultaron del todo bien porque la inflación resurgió, pero que, digamos, no me gusta introducir contrafácticos, pero la verdad es que creo que no hubiera sido exitoso un propósito de mantener la inflación pegada a la internacional, utilizando el ancla cambiaria y dejando el frente de la negociación colectiva abierto. Las negociaciones eran duras, eran difíciles y no fueron todo lo exitosas que uno quisiera, pero la verdad es que lo exitoso o no, todos sabemos de que puede haber aceleración de la inflación si las negociaciones salariales trascienden un cierto número, cualquiera sea, si la inflación está al 1% por mes y las negociaciones salariales, digamos, se instalan en un territorio del 25%, es difícil imaginar que eso no va a terminar en alguna presión sobre precios. Si bien los números que estoy utilizando tienen más que ver con la situación actual que con la de entonces, porque entonces eran mayores,
Pero la verdad es que es así. Entonces, bueno, digamos, el propósito del gobierno es que efectivamente no se desea que haya un retraso salarial de envergadura como ancla para contener la inflación, pero se espera una cierta convivencia. La convivencia es con un adversario político en este caso. Entonces es una lucha dura, difícil, en la cual no se me ocurre que haya una visión de éxito. Es un sistema de convivencia. El peronismo decidió tomar la oposición. Frente a alguna pregunta que me hicieron ustedes el otro día, yo tengo por allí, esto no es un recuerdo mío, sino una versión grabada de una conversación de ese entonces, en el cual, antes de esta flexibilización, tal vez, cuando ya había iniciado la CGT alguna política de paros generales, ¿no? Alguna persona de conocimiento común para Ubaldini y para mí fue a verlo en nombre mío y le preguntó, yo no tengo una grabación de la conversación, tengo una grabación de la persona a quien yo envié a conversar con él y que luego me lo relató a mí, y ese recuerdo, eso está grabado. Y entonces, preguntado con cierta confianza a don Saúl respecto a por qué estaba en una posición tan dura, ¿y qué quieren que haga? Si les sale bien, somos boleta. Esa es creo que con esto no quiero hablar ni mal de él, ni bien de él, ni de mí, ni de nadie, simplemente ilustrar un poquito cómo son estos acontecimientos a veces. Había un problema político. El problema político era que el radicalismo había ganado las elecciones, y bueno, entonces parte del problema era político. Y la negociación salarial es una buena herramienta política y la CGT la utilizaba. Y nosotros, bueno, ahí no teníamos la iniciativa. Teníamos la capacidad de bloquear, de seguir, de orientar algunas cosas. No fue tan desorbitado desde ya el proceso de suba salarial. Y yo no creo en que sean los trabajadores los responsables de la inflación en la Argentina, nunca. Ni entonces, ni antes, ni después, ni ahora. Porque por último, cuando se hacen acuerdos salariales hay patrones y sindicalistas en la operación. Y lo que era bastante obvio en esa época, como ha sido muchas otras veces en la Argentina, es que bajo ciertas circunstancias que allí se daban, muy cercanas al pleno empleo, no es el empresario una persona que está más interesada en controlar el aumento de salarios si es que esto afecta la continuidad del flujo de ingresos de su empresa. Entonces, en una lucha, una huelga por aumento de salarios cercana al pleno empleo, no solo en Argentina, en todo el mundo, suele resolverse por un aumento salarial más alto que el que las leyes de equilibrio de largo plazo garantizarían, porque el flujo de fondos de la empresa depende de ello, y si se para la empresa no hay flujo de fondos, y si no se para y hay aumento de sueldos, es muy probable que puedan trasladarse a precios porque hay pleno empleo, de manera tal de que no es un problema de ninguna manera, en ningún momento, creo yo, de la historia argentina contemporánea ha sido una responsabilidad exclusiva de los trabajadores la de ser causantes de inflación. Desde ya que han sido socios en operaciones de esta naturaleza muchas veces, como lo han sido muchos otros, pero poner la responsabilidad la Argentina sería un país distinto si efectivamente los trabajadores son los que pueden imponer un precio a toda la economía y esta no tiene más que aceptarlo en términos reales. Por último, aumenta los salarios, aumenta los precios. Si es así, ¿quién es el responsable de la historia? Tal vez el hecho de que no hay controles naturales. Desde ya los intereses que el gobierno pretendía preservar no tenían el ejército suficiente por detrás o las armas suficientes por detrás como para imponer su conducta. Entonces las cosas estaban ahí. Hay un punto que no deja de ser interesante a título de ir construyendo, si cabe, o aclarando más el tipo de reflexión que nosotros siempre hemos tenido sobre este tipo de cuestiones, que es el hecho de que el tipo de cambio alto en la práctica tiene un inconveniente, no es posible ignorarlo, y el inconveniente que tiene es que el grado de protección a la producción local es grande.
de manera tal de que manteniendo el tipo de cambio alto en el objetivo de lograr una base exportadora significativa para el país, que pienso yo es lo fundamental que la Argentina no ha tenido en los últimos, no sé, medio siglo, por decir algo, ese tipo de políticas llevan inexorablemente a que los fabricantes locales o los comerciantes locales tengan una defensa automática. A ver si puedo marcarlo de esta manera. Un tipo de cambio bajo con aranceles altos da un precio de referencia para el productor local respecto a la importación posible. Un tipo de cambio alto con arancel bajo puede dar el mismo resultado, ¿verdad? El hecho es cuánto es la protección en el fondo, ¿no es cierto? Hay distintas combinaciones. Nosotros hemos creído, yo he creído siempre, que es conveniente en esos dos extremos una política de tipo de cambio más alto y de arancel más bajo. Porque una política de tipo de cambio bajo y arancel alto dificulta la exportación. Es muy difícil pensar en que algo es todo, salvo la soja o el trigo o la carne, local. Inclusive ahora en el sector agropecuario el contenido de insumos importados es alto. De manera tal de que si yo pongo aranceles muy altos y tipo de cambio bajo, estoy condenando las posibilidades de exportación. Si bien ese modelo pone la competencia más cerca a la actividad doméstica en materia de precios. El modelo de tipo de cambio alto tiene la dificultad de que genera un estímulo, pero al mismo tiempo genera un atractivo que es de la competencia no está cerca. En consecuencia hace más difícil la obtención de regímenes inflacionarios de bajo nivel, ¿no es cierto? Y eso es parte del conflicto y es parte de la administración que en ese momento se hizo. Para mí era más, digamos, significativo definir una estrategia de integración argentina al mundo. Entonces, el tipo de cambio va por un lado, los aranceles van por el otro, etcétera, y no hablar de apertura, que por momentos era la presión que se iba insinuando a esta altura por el lado del Banco Mundial y de algunas otras voces que por allá se escuchaban, ¿no es cierto? Entonces, y como ejemplo de esto digo, nosotros tomamos la iniciativa del Mercosur, que es desde ya una política algo esotérica en este terreno porque implica eliminar los aranceles dentro de un territorio como objetivo de largo plazo. No se hizo así el Mercosur, sino que eran comisiones de negociación y demás, y la idea era básicamente política y no económica. Pero nuestra noción era incorporar la economía argentina al mundo, más que, o sea, que el mundo sea una oportunidad para los argentinos, creo haber dicho más de una vez, y no que la Argentina sea una oportunidad exclusiva para el resto del mundo. Entonces, en ese territorio es donde uno se mueve, es una cuestión de convicción y de negociación, porque hay un incentivo. No puede lograrse una integración argentina al mundo con un tipo de cambio bajo, eso ha quedado más que demostrado luego. Ahora bien, con un tipo de cambio alto, ¿es posible hacerlo sí o no? Bueno, depende del éxito de la política antiinflacionaria, porque el incentivo ese genera una dificultad, ¿cuál es? El de que la política de precios y salarios sea más difícil de administrar. En la Argentina creo que es una constante y es bueno verificarlo, ¿no es cierto?, también en ese territorio. Las iniciativas, si uno mira la historia política del régimen tributario argentino, se va a encontrar con dos o tres constantes. En primer lugar, respecto a los impuestos, el Congreso nunca ha tenido iniciativas respecto a el tránsito hacia sistemas tributarios más progresistas. Nunca la ha tenido el partido de oposición. Yo entiendo que el partido de gobierno no tome iniciativas tributarias, sino que sea el Ejecutivo quien las lleva. Pero no deja de ser interesante que en la historia política que yo conozco de la Argentina, no ha habido nunca iniciativas de la oposición en el Congreso a título de hacer más progresivo el sistema tributario, digamos, no quiero hablar de situaciones actuales, pero sino a lo largo de toda la historia. Y por el contrario, tomando la iniciativa el Poder Ejecutivo de manera permanente respecto al tema de los impuestos, cuando los impuestos que se llevan al Congreso son de naturaleza más progresiva, los escollos para su aprobación son muy grandes, porque es muy difícil lograr la adhesión de, en fin,
impuestos pagan todos, entre otros todos aquellos que son representados en el Congreso. De manera tal que la represión en este territorio es muy firme. Un diputado sabe que si vota un aumento de impuestos, la verdad es que el beneficio que tiene en términos de su electorado es más bien reducido. La derivada, ¿no?, de la función política en ese territorio es negativa, no hay vuelta. De manera tal de que en general las proposiciones que se llevan al Congreso encuentran fuertes escollos, nunca apoyo siempre escollos en el oficialismo, poco apoyo, si alguno, más bien fuerte oposición en la oposición, entonces se transforman en sistemas muy difíciles de llevar adelante. Hay que ir con mucho más de lo que uno desea y con claros elementos de negociación para tratar de dejar algo en el camino a título de lo que fundamental uno cree salga. Y esto es así, no es esto hay que saberlo. No es posible que un ministro de Economía le eche la culpa a los legisladores de que no le aprueban los impuestos que quiere. Porque no. ¿Qué dice eso? No sé, me parece a mí que no representa dignamente la función que está desempeñando. Uno sabe que es así y tiene que ir en una lucha. Otra constante. El sistema de coparticipación federal en Argentina tiene un ciclo marcado y tiene que ver con el predominio de la democracia o el predominio del autoritarismo. En los regímenes autoritarios, la proporción de recursos que recauda el sistema tributario nacional aumenta a título del gobierno nacional, y en los regímenes políticos democráticos es a la inversa. Bueno, el que llega al gobierno y cree que esto no existe, seguramente va a tener un traspié grande, porque es así. Ahora hay que luchar, hay que poner, no es que aquel argumento sea cierto o este argumento sea cierto, sino que forma parte de la compleja composición política. De manera tal de que las iniciativas que nosotros llevamos al Congreso, que tienen que ver con lo que siempre hemos pensado, y por cierto forma parte del pensamiento político, del radicalismo, la de tener impuestos más progresivos en el promedio general, tuvo dificultades. Hice algún comentario el otro día sobre cuándo y cómo se aplican a la ley de impuestos a las ganancias, pero digamos había otro caso. ¿Cuál es el de la promoción industrial? O sea, este país es uno de los contados en el mundo que de un lado aplica o propicia un régimen tributario general y al mismo tiempo, por otro lado, lo hace a ese régimen general un colador por todos los regímenes de promoción que, se cuelan al sistema tributario de una manera que es particularmente perniciosa, porque lo que un gobierno debe hacer es estar en condiciones de rendir cuenta de sus actos. Y la verdad es que cuando sus actos, en particular en políticas activas y sobre todo en políticas promocionales, entonces cuando la política promocional consiste en que hay un señor que tiene que pagar impuesto a la ganancia, pero por una ley de promoción puede dejar de pagar porque invoca una inversión o alguna cosa que hizo por ahí o qué sé yo, y eso queda dentro de un sistema de muy difícil control, si alguno, y en general muy oscuro y en algún pasillo y como tal particularmente propicio a la corrupción, eso es un desastre, y eso lo ha tenido y lo sigue teniendo este país. Entonces se aprueban regímenes tributarios que parecen copiados del mejor nivel de conocimiento que en el mundo existe, y al mismo tiempo conviven con sistemas de agujereo del sistema tributario que en ninguna parte del mundo existen. Bueno, eso son parte de las cosas que hubo en la Argentina. Lidiar para poner en orden el régimen de promoción industrial que venía arrastrando la Argentina de mucho tiempo atrás, en esos años, fue uno de los temas más difíciles con los cuales nosotros tropezamos. Y luego continuó, porque siempre hay algún derecho adquirido, y entonces la legislación tributaria, correcto, debe ir hacia adelante, pero no puede invadir territorios, y ahí es donde entonces sobrevienen estos problemas difíciles. Un juicio, quiero ilustrar esto con un caso. Muchos de estos conflictos se dirimen, la mayor parte, en el territorio que ni siquiera es administrativo, en el territorio de la conversación, la negociación, que sí, que no, que esto, que entonces te trae, que pone, entonces la
el decreto, acá pone 17 en lugar de 15 que ponía. Bueno, en realidad yo puse 15 porque sé que tiene que ser 17, había 25, el otro sabe que, bueno, terminan buscándose elementos, no de negociación en ese, a vos cuánto querés, o por lo menos no es esa mi forma de ser ni de actuar, pero sí de ir comprendiendo la naturaleza del proceso y llevándolo a un territorio determinado. Pero muchas de estas cuestiones terminan siendo dilucidadas en que hay alguien que tiene un beneficio, que lo arregla allá en alguna oficina donde el señor que está no vino, puso, se venció, no sé qué, se generan hechos que dan pie a demandas legales posteriormente. Y la gente que está en el mundo privado conoce bien esto y sin que haya colusión de intereses puede manejar, digamos, defiende mucho mejor sus intereses que quien está en el gobierno. Por eso es importante la transparencia. Bien, hubo un caso de estos que a mí me llamó mucho la atención, de desgravación. O sea, había agujeros por todos lados. Entonces, los proyectos de promoción industrial con desgravación tributaria en general están asociados a proyectos. O sea, viene un señor y dice: yo voy a hacer una fábrica de chorizos. Muy bien, entonces se le da un plan de desgravación porque va a ser una fábrica de chorizos. Un problema común en la Argentina, clásico, es de que a ese señor no se le pide ni siquiera que organice una empresa específica para ese proyecto, sino que ese proyecto él lo mete adentro de la empresa que tiene. Como cualquier persona que ha estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas sabe, la contabilidad se lleva por responsables jurídicos, por la empresa, no por los proyectos. Entonces yo adentro de mi empresa puedo imputar costos de diversa manera, qué sé yo, le pongo un coeficiente mayor de los gastos de administración al proyecto tal que a porque por último son juegos que no comprometen a nadie porque el conjunto económico está definido y la política tributaria se paga por el conjunto económico. Pero si ocurre que yo tengo la desgravación de un proyecto en particular y no está bien articulada, empiezo a poner todo lo que quiero, si la desgravación es sobre ganancias, saco todos los costos de ese proyecto, los mando a otros sectores de la empresa y por ese proyecto que no tiene entidad jurídica, desgravo impuesto a la ganancia de la empresa que sí lo tiene. Es realmente un hecho trascendente. Yo entendí algo de esto, tal es así de que cuando llegué al gobierno decidí iniciar una acción en este territorio para poner fin a un sistema que me tenía muy molesto. Lo hicimos. Y tuvimos un caso emblemático, muy importante, de alguien que había desgravado a esa altura, según los cálculos que en el gobierno se habían hecho, varios centenares de millones de dólares de impuestos por dentro de un conjunto económico. Bueno, yo decidí, por una resolución del Ministerio de Economía, poner orden en ese expediente. Esto desde ya fue motivo de un gran disgusto para quien era el accionista de esta empresa en su relación con el gobierno, y que tomó la iniciativa legal. Muy bien, tomó la iniciativa legal. Es un caso, no todo el mundo termina iniciativas legales, pero lo hicieron. El poder no era menor. Algún día allanaron el Ministerio de Economía, por poner un caso, en función de este punto, aludiendo no sé qué grado de perjuicio, persecución o cosas de esta naturaleza. La verdad es que es un incidente plagado de episodios extraordinarios el de este expediente. Todavía está en la Corte, no ha sido decidido, y no deja de ser interesante para quien conoce el caso como soy yo, que en varias oportunidades desde 1985 que fue planteado hasta hoy, por ahí cambia el gobierno o cambia el ministro de Economía y aparece un decreto por el cual se forma una comisión para tratar de arbitrar en torno al tema tal, que yo sé muy bien cuál es, y que luego no avanza, porque es un caso donde hay algún grado de competencia en la plaza local. Hay algunos que no quieren eso y otros que sí lo quieren. Bueno, pero la Corte no lo ha decidido todavía. Por cierto, por la forma en la cual se decidió, que se lo hizo con mucho cuidado, el
caso está a favor del gobierno desde entonces, y hay una apelación que está ahí, que yo no sé si algún día saldrá o no, pero son varios centenares de millones de dólares que tienen que ver con un problema de esta naturaleza, en un solo caso. Con esto te doy alguna explicación de lo que quiere decir este problema. El régimen de coparticipación federal suele hacerse por periodos determinados, ¿verdad? El último, ahora no me acuerdo bien toda la historia, pero lo cierto es de que en el año 80, cuando nosotros llegamos al gobierno, prácticamente no había régimen de coparticipación por haber estado extinguido o porque el gobierno militar no sé qué desastre había hecho. De manera tal de que había un sistema de administración. Nosotros queríamos regularizar este punto. Imposible. No hay manera. Primero porque había muchas cosas que componer. Inclusive porque, sobre todo hasta el 85, había muchos gobernadores radicales, había dificultades serias. Inclusive hay un caso entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires que hace a la historia del radicalismo, que todavía anda dando vueltas por allí a título de heredado por los gobiernos peronistas en la provincia. Pero era un tema delicado y nosotros no logramos nunca avanzar hasta un cierto momento. El único gobierno constitucional desde ya de 1983 para acá que logró que el Congreso apruebe un régimen de coparticipación federal fue el del doctor Alfonsín. ¿Y cuándo lo hizo? Después de perder las elecciones del 87. ¿Por qué? Porque en una circunstancia que se dio particularmente interesante a partir del año 87 y muy rápidamente después del triunfo peronista allí, el gobierno decidió aprovechar el momento para ver si se podía avanzar en algunos procesos más profundos que hacen, digamos, a las políticas de Estado. Entonces decidimos ir adelante con el régimen de coparticipación federal. Y debo mencionar, la iniciativa fue mía y mi contraparte fue el doctor Cafiero. Y efectivamente el Congreso lo aprobó. ¿Por qué? Bueno, porque Cafiero, que se consideraba ya presidente de la nación después de este episodio del año 87, tenía clara conciencia de que para él iba a ser un drama. Y entonces mejor hacerlo antes y no después. Y aprovechar de que había un gobierno que lo consideraba una de las asignaturas pendientes, cualquiera fuese su sucesor. Y entonces llegamos a un acuerdo y se aprobó el régimen de coparticipación federal, el único que ha tenido trámite parlamentario, para tener una idea de las dificultades de algunos de estos temas. En general no se tomaron medidas de política económica asociadas a la fecha electoral. Desde ya, yo les expliqué antes, el gobierno no superaba el año 85 si no controlaba la inflación, eso quedaba claro, pero no es que se controla la inflación porque el resultado de la elección venía complejo, se perdió el gobierno. En el 87 los pronósticos electorales no eran desfavorables al gobierno, o francamente desfavorables. Las elecciones fueron reñidas y fueron una sorpresa para el gobierno, por cierto, pero no hubo una campaña de política económica al servicio de reorientar resultados. Simplemente la de que, bueno, hay un problema, el problema que tiene la convivencia con sistemas de inflación tibios, digamos así, es de que el estado tibio no es un estado de equilibrio. Entonces, cuando de tibio pasa a calentito, es conveniente, yo diría más que conveniente, es imprescindible encontrar alguna manera de enfriar el terreno, ¿no es cierto? Y por eso, yo no me acuerdo ahora, la verdad, cuál era la situación exacta en ese momento, pero doy por descontado de que había algunos comportamientos que no provenían de lo que uno podría llamar un pseudo equilibrio ni nada por el estilo. Había actitudes que no nos parecían razonables y entonces llamamos la atención, pero a título de que rápidamente se volviese hacia ese territorio. El gobierno nunca tuvo inspectores de precios o sanciones administrativas por precio, hubo un solo caso, ¿no? Eran más bien
cosas de llamar la atención. Alguien que se estaba haciendo el distraído, bueno, muy bien, momento, vamos, venga a la mesa y discutamos de nuevo la situación. La razón por la cual se hizo es una cuestión que al menos para mí es muy clara y convincente. Tal vez valga la pena aclararlo, que yo no he sido un afiliado a la Unión Cívica Radical a lo largo de mi vida. O sea, mis simpatías, más bien he sido siempre un independiente político antes de entrar al gobierno, y entonces aclaro que una de las razones por las cuales, al menos para mí personalmente, el radicalismo de los 50, 60 y 70 que forman parte de mi vida ya larga como ciudadano en este país no veían con mucha simpatía al radicalismo era por el hecho de que efectivamente, digamos, era un partido que no integraba a la clase trabajadora en su seno. Y yo siempre pensé que un partido de centro, como el radicalismo lo ha sido, y más aún el gobierno, para tener algún éxito, una de las maneras de medir su éxito es que con el correr del tiempo fuese siendo más simpático en la visión de los trabajadores. Siempre lo pensé así. Y cuando Alfonsín, que también piensa así, él ha hecho de manera permanente, digamos, un objetivo que no me acuerdo cómo se llama, el sector de trabajadores dentro del radicalismo, que tiene presencia en el Comité Nacional, en fin, que hay toda una historia por detrás de esto, una historia que viene de Irigoyen y que quedó frustrada con la aparición de Perón, ¿no es cierto? Entonces, este es un hecho importante desde el punto de vista político en la visión que yo tengo de los hechos, pero yo no fui el iniciador de esto, desde ya es una visión de Alfonsín a quien yo acompañé desde un primer momento en esta cuestión. Había entonces una visión de largo plazo respecto a la posibilidad de que el radicalismo sea un partido más atractivo para la clase trabajadora que lo que había sido. Hay muchas maneras de llevar adelante esto y posiblemente no sea la cooptación dentro del gobierno la más eficiente, pero desde ya no está reñida con el principio. Ese es un hecho. La segunda cuestión es que yo mencioné a Casella. Casella fue nombrado ministro de Trabajo y en una actitud muy sorprendente, que yo desconozco si fue motivo de conversación previa o no, al muy poco tiempo de asumir, no sé si horas de hacerlo, anunció que en determinada fecha se iba. ¿Quién lo reemplazó a Casella? Hugo Reno, un sindicalista de extracción peronista, amigo o conocido de Alfonsín y también mío, de muchos años. Entonces, bueno, eso fue generando un sistema también de administración, digamos, donde no había confrontación, pero más puesta del lado de los sindicalistas que del lado del gobierno en este territorio, a tratar de convivir de una manera razonable. Bueno, lo de Barrio Nuevo fue, digamos, generando algunas tensiones con el movimiento sindical y llegó un momento en el cual su permanencia en el gobierno se hacía difícil, ¿no es cierto? Y la verdad es que en algún momento por allí también está el discurso de Parque Norte de Alfonsín, yo no me acuerdo ahora, no puedo coincidir con todos los términos, pero la verdad es que había alguna idea de tratar de abrir un poco más el abanico político de respaldo al gobierno. La relación con los sindicalistas, vuelvo a esto, nunca fue, digamos, cortada en el gobierno. Siempre fue allí, de convivencia, de un poco de, tal vez sea un poco exagerado decirlo, pero algo de doble discurso había, en particular dentro del movimiento sindical hacia el gobierno. Yo he oído muchas cosas que no podría, que no pueden caracterizar a una persona que estaba en una oposición cerril al gobierno, ¿no? En dirigentes sindicales en esa época. Y dentro del gobierno también había gente que tenía una posición muy tomada respecto a la posibilidad de ampliar este abanico, sobre todo en virtud de las dificultades que el peronismo tenía en esa época como organización política. Había varios sectores, ¿no? Entonces se tomó la decisión de avanzar en este terreno
pero para comprender es un episodio confuso. Yo nunca terminé de tenerlo claro en mi visión, pero el ministro de Trabajo designado por el gobierno, no fue Alderete. Se fue a Rodríguez. Ah, sí, José Rodríguez. José Rodríguez, que tenía, digamos, un trato con el gobierno, por poner un caso, no mucho tiempo atrás de eso había habido una huelga salvaje en la Ford, una ocupación, pero creo que fue antes de que yo llegara al ministerio, no me acuerdo, por ahí anduvo la cosa. Digamos, no es una infidencia, creo que se supo inclusive públicamente en su momento, pero que la solución al problema de la Ford, incorporando a la gente de Estados Unidos, a la de acá, a los sindicalistas y demás, se resolvió en mi casa. No era un mundo ajeno a nosotros Entonces el ministro designado fue Rodríguez. Y Rodríguez aceptó el cargo. Pero bueno, luego se produjo allí una confusión. Si cabe, como recuerdo, se había organizado un almuerzo en Olivos para consolidar esta situación de hecho. Pero aquí que tal vez un día antes del almuerzo, no me acuerdo bien ahora cómo fue, pero digamos que Rodríguez dijo que no. Y bueno, siempre se pueden hacer cosas distintas, abortar todo, pero la verdad que allí se produjo una situación muy compleja para el gobierno. El gobierno decidió no abortar todo, sino reemplazar a Rodríguez por otro candidato, que era Alderete, que no estaba en Argentina, estaba en Roma, en el Vaticano, y que aceptó el cargo que le fue ofrecido telefónicamente, y vino y llegó esa mañana. Entonces estuvo en el almuerzo donde había varias centenares de dirigentes sindicales en Olivos festejando o compartiendo esta situación un poco extraña. Entonces es una operación confusa en este terreno, no confusa respecto al objetivo. El objetivo, al menos compartido entre Alfonsín y yo y otras personas del gobierno, era la conveniencia de incorporar. Yo no tengo, digamos, por ponerlo, no creo que haya sido decisiva en ningún aspecto. Esta es la opinión que siempre tuve respecto a este caso. Porque desde ya sería impensable suponer de que un dirigente sindical en el Ministerio de Trabajo, que se rodeó de dirigentes sindicales, por otro lado, pudiese hacer una política ordenada desde el Ministerio de Economía. Eso es faltar el respeto a la gente, no puede ser así. Y del otro lado creo que pasó lo mismo. Ellos sabían que faltar respeto era un poco ridículo. Algún episodio hubo, uno o dos, no sé, me acuerdo, de eso que uno se pone un poco molesto, dice, bueno, pero visto en perspectiva, no fue digamos, los hechos son claros, el radicalismo no logró el objetivo buscado de ampliar el espectro político en función de esta operación. Entonces, desde ese punto de vista, no nos fue bien. Ahora, desde el punto de vista de que esta gente haya actuado de mala fe dentro del gobierno, soy el primero, no sé si el único, pero soy quien dice que no es cierto. Yo no tengo ningún juicio sobre mala fe a la conducta de quienes compartieron con nosotros el gobierno en el Ministerio de Trabajo en esa época. Ninguna. Puedo tener discrepancias de muchas cosas, pero no una acusación formal, de ninguna manera. El hecho que marca la diferencia sustantiva es que en el año 87 el gobierno no retuvo el poder. Si en el año 87 el responsable fundamental de que la sociedad haya preferido otros candidatos a los que el gobierno ofrecía debe asociarse exclusivamente con la política económica, me parece un juicio un poquito exagerado. Que tiene que ver con la política económica, no tengo ninguna duda, pero que no era lo suficientemente exitosa. O sea, uno podría decir a esta altura que la idea de convivir con un sistema de administración que buscaba un camino medio estaba mostrando ya dificultades serias. Estaba mostrando dificultades serias porque no lograba, digamos, no lograba instaurar
un mecanismo de convicción respecto al futuro. La política económica siempre se mide en términos de quién invierte, no de qué pasó en el corto plazo. Esas son las condiciones que tienen que ver con lo demás. Y la verdad es que en el año 87 ya iba quedando claro que la política económica que el gobierno estaba desarrollando tenía algunas flaquezas, desde el punto de vista de que no despejaba el horizonte como para que la gente invirtiese con confianza en este país. Eso es el hecho. ¿Qué es cada una de las facetas que tienen que ver con esto? Es algo más complejo. Insisto en que el tema de la deuda no es menor, por más que de él no se ha hablado mucho. Porque eso hace a una cuestión que es bueno ponerla en claro. El éxito de la inversión en el país no depende de decisiones que se toman fuera de él. No es así, a mi juicio. Pero sí es muy sensible a ello. Porque el problema en la Argentina tiene, digamos, de la inversión que se hace, de las decisiones de inversión que se toman todos los años, cualquiera sea la forma en la cual se lo mide, la proporción mayúscula, pero mayoritaria, sin lugar a ninguna duda, está dada por personas argentinas que viven acá o por empresas que están acá y que toman esas decisiones. La contribución de la inversión extranjera o de la decisión extranjera sobre la inversión local es siempre marginal. Para el que le interesa la economía o los números le dicen algo, si convencionalmente se invierte algo parecido al 20% del producto total, la verdad es que en la Argentina habitualmente de ese 20%, esos 20 puntos del producto total que se invierten, 17, 18, 19 son de fuentes domésticas o de decisiones domésticas y no extranjeras. Esto no quiere decir que no tenga influencia la otra, porque crea un clima. Pero los argentinos siempre pueden decidir entre invertir o sacar su dinero del país. Y la verdad que ese es un tema al cual yo le pongo más peso que al que un señor que está en Wall Street ponga un peso acá. Entonces, esta idea de un país que se hace dueño de su destino y que comienza a movilizar a sus ciudadanos para que invierten, es un problema de la Argentina de hace muchos años y sigue siéndolo. Y no ha habido sistema de conducción de política económica que termine por resolverlo. Pues cuando, digamos, por ahí, bueno, vienen inversores del exterior, yo no sé, que vengan, bienvenidos ellos sean, pero yo no lo voy a ir a buscar, yo quiero que el que está acá invierta. Y probablemente el tema más delicado fue ese. La Argentina no logró instalar una idea de inversión genuina. Esto tiene que ver, no solo desde ya con la política económica, yo no sé cómo explicar que no niego nuestras dificultades, pero también quiero aludir a algunas que a veces no se mencionan, porque quiero yo señalar como un hecho realmente llamativo. El mundo empresario convencional, el mundo empresario moderno aludiendo a 100 años, no a 2 meses, en general funciona por las sociedades de capital abierto, las bolsas. Las bolsas no son un lugar, generan especulación, pero la razón de que existe la bolsa es que alguien toma capital, ¿cierto? Bueno, en la Argentina hace muchos años, y no quiero decir la cifra porque es abismal, que no hay una empresa que se inscriba en la bolsa con el sano objetivo de lograr que alguien le ponga dinero, como al señor Bill Gates, por poner el otro extremo, que no es un señor que nació en un repollo, es un fulano que inventó ahí, puso en un garaje, qué sé yo, decidió tomar un préstamo, luego el préstamo le costaba caro, emitir acciones. Bueno, muy bien, hoy es la empresa más grande del mundo. Digo, ¿veis? Para despertar la inquietud. Acá no hay Gates, desde ya. Pero tampoco hay subgates o gatos por hacer no hay empresas o empresarios que hayan mostrado una voluntad de llevar adelante su empresa con independencia de lo que el país es. El argumento que suele utilizarse cuando uno plantea esta conversación, bueno, con el ministro de Economía como vos, ¿qué querés que haga uno? Bueno, es posible que así sea, pero no es que yo quiera ponerme del otro lado. Pero con ministros de Economía, como los que hemos tenido, excluido yo, tampoco estas cosas andan, porque no hay quien se ocupe. ¿Cuántas empresas argentinas de un patrimonio superior a $1.000 millones, que no es un número grande en el mundo de hoy, hay? No las hay. Entonces, la idea de invertir no es una sola cuestión de que uno dice, bueno, le doy un beneficio a, qué sé yo, a un señor extraño del mundo por ahí, para que venga, que lave dinero, que lo ponga acá, cosas raras. No, es una cuestión de voluntad de una nación,
donde no la ha habido, y particularmente en el sector industrial. Es parte del problema. Este país tiene un déficit de industrialización respecto a su potencial. El mundo, para países como la Argentina, abre otras perspectivas, y acá eso no ha ocurrido. Entonces teníamos esa dificultad, y el país la sigue teniendo. Entonces, ¿cuándo se produce una inflexión? Es muy difícil saberlo, pero es evidente de que esa articulación básica, que la hemos investigado desde el punto de vista de la política económica, que la hemos investigado desde el punto de vista del desarrollo político, en este último comentario y demás, no llegó a cristalizarse nunca. Entonces eso es un hecho. Si nuestro paso por el gobierno de la nación mostró una falencia, a mi juicio, es la dificultad de poner en movimiento una operación de esta naturaleza que no encontramos la forma de hacerlo, que probablemente nuestro sistema de administración, digamos, de conflictos recurrentes, en algún momento parece razonable y en algún momento se transforma ya en no razonable o en inconfiable, porque acá vamos a vivir en el conflicto perpetuo. Y si vamos a vivir, estoy aludiendo a la primera parte de nuestras conversaciones y al título de mi libro original. Entonces, la verdad es que el modelo del conflicto es un modelo analíticamente útil y yo creo en él. Pero del otro lado, como propuesta para una sociedad, la vida en el conflicto permanente a veces no es la más atractiva, podría yo decir. Entonces, buscando una respuesta a tu inquietud, que es un poco amplia, digo, bueno, probablemente esa haya sido nuestra falencia, la de que no se llegó a establecer un sistema que arme una polarización suficiente como para que se mueva en esa dirección. Y lo digo no solo en función de lo que pude o no pensar antes o después de estar en el gobierno, sino también de ver lo que pasó después, porque en verdad esta situación se ha mantenido de manera permanente. Y en los 90 lo que hemos visto es, bueno, una forma extrema de resolver este conflicto. Bueno, está bien, basta, no, así no, que vengan los otros. Que vengan los otros, mirá, no pasa mucho tampoco. Entonces, y yo no creo que pase nunca en una sociedad con que vengan los otros y resuelvan sus problemas, salvo que sea, no sé, un cambio muy fundamental de la composición de la sociedad. Efectivamente, en el año 87, de una u otra manera, emerge una idea de más largo plazo. Y como tal comienzan a anunciarse algunas decisiones, ninguna apartada del programa que fue anunciado en el 85 como programa de transformación económica, ¿no es cierto? Inclusive con muchos episodios, pero hay un episodio central cuya fecha en este momento no la puedo ubicar bien, pero por lo que me decís vos tiene que estar por allí, donde efectivamente nosotros empezamos a, digamos, en un discurso formal, a hablar del futuro. Y eso tiene que ver con participación privada, tiene que ver, entre otras cosas, con un hecho de nuevo fundamental. Ese discurso no podía hacerse antes de un acuerdo sobre la deuda, que ocurre sí en el año 87, de eso no tengo ninguna duda. Allí en el año 87 se logra un acuerdo general respecto a qué era la deuda y cómo se va a manejar hacia adelante con los acreedores, ¿no es cierto? Un contrato de deuda integral. Antes de eso es muy difícil. Entonces, ese es un paso previo como para poder hacer todo lo que luego se hizo en materia de industrialización, de privatización, de todo lo que está allí, o sea, aranceles, reformas tributarias, en fin, un programa ya, digamos, más de mediano plazo. El gobierno había perdido iniciativa, había sido derrotado. Y comenzaban a producirse muchas operaciones en las cuales yo puedo transmitir una sensación. Si en el año 85, mes de agosto, suponiendo que uno maneja, que la conducción es manejar un auto o un camión, no hacía falta poner el freno, con simplemente tocar el guiño, la sensación era clara, una palabra ilustraba. En el año 88 podía pararme arriba del freno o pararme arriba del acelerador, que la sociedad no tenía sus ojos
puestos en los gestos que desde el Ministerio de Economía podían estar haciéndose. O sea, el gobierno tenía dificultades, pero la verdad es que a esa altura la gestión económica era vista como la pata floja del gobierno, sin lugar a ninguna duda, ¿no? De manera tal de que el Plan Primavera es una idea de poder preparar una situación de convivencia razonable para la elección presidencial. Este es el concepto. Es necesario. Así como van las cosas, este país va a tener problemas serios de conflictos sociales, económicos, que van a hacer muy difícil que la elección presidencial, la primera que podía aspirarse después de muchos años que hubiese realmente, se diese en un marco de razonabilidad, de manera tal de que había que actuar. Esto era ya, ahora es una cuestión, no importa que va a haber, hay que generar un clima. Entonces nosotros decidimos diseñar una operación allí. Hay varias operaciones en ese momento, algunas más exitosas que otras, internacionales y locales, tratando de generar una primera parte del año 89 donde la expresión de la voluntad popular pudiera hacerse de una manera un poco más genuina que la simple cuestión de un intolerable conflicto, digamos, de muy corto plazo. Esa es la idea fundamental. Y allí se empezó a operar. El Plan Primavera, la verdad sea dicha, no se puso en práctica conforme al mejor diseño que de él se había hecho. Eso también es un hecho cierto. Creo que la literatura a la cual aluden ustedes en algún territorio por allí lo señala, y es cierto. Efectivamente, ya ahora las circunstancias eran distintas, y en algunos casos, por razones que en su momento, al menos a mí, me parecieron comprensibles, algunas de las mejores ideas que desde el punto de vista estrictamente económico podían instalarse, desde el punto de vista político parecían algo contradictorias con el objetivo de que hubiese un escenario razonable, y entonces el plan que terminó por conocerse fue un plan que no necesariamente reflejaba el mejor conocimiento que del ángulo de los economistas podía ponerse al servicio de esta operación. Las dificultades políticas son innegables. La idea de que un gobierno puede introducir un cambio fundamental en su política económica en el último año de su gestión es una idea que yo, desde el punto de vista político, no la comparto. No la comparto en el sentido de que pueda ser una cuestión exitosa. Es un movimiento desesperado, siempre, porque eso indica de que algo no anda bien. Y para ponerlo en sus justos términos políticos, que el radicalismo en el gobierno decidiese introducir un cambio sustantivo en la política económica acercándose a las elecciones, tiene una sola respuesta, y la única respuesta que tiene es que haga un movimiento hacia la derecha, porque es obvio que no lo va a hacer hacia su adversario político, que era el peronismo, y que venía corriéndolo al gobierno desde el flanco popular. Entonces, la única política posible desde el punto de vista político en un escenario de dificultades de esa naturaleza es llevar al gobierno a una situación hacia la derecha, situación de la que al menos yo nunca le recomendé al gobierno, y tal es así de que, debo decirlo, si un agravio tengo hacia el candidato radical a la presidencia, el doctor Angelós, entonces gobernador de Córdoba, es que hizo todo lo posible por lograr eso, y tanto lo logró que así fueron las cosas. Entonces eso está mal, es una ingenuidad política de la cual me hago cargo. Me hago cargo en el sentido de que, más allá de la debilidad circunstancial de alguna de la gente que estaba entonces en el gobierno, porque seamos también honestos, la gente se juzga por sus actos, nadie se fue del gobierno, se fueron conmigo, más allá de las dificultades que teníamos, y algunos ni siquiera se fueron conmigo por una decisión que tomamos en conjunto, de manera tal de que teníamos todos nuestras
más que dudas en muchos casos respecto al inexorable desarrollo de los acontecimientos en el porvenir. Pero la peor opción que a mi juicio existía para el gobierno en ese entonces era suponer de que había un espacio político para un viraje, y que ese viraje, ¿qué iba a hacer? ¿Convocar al peronismo para que se hiciera cargo del gobierno? Es un suicidio político, y no hace falta que yo mencione que a nadie le gusta suicidarse. Correrse hacia la derecha, a mi juicio, era una claudicación definitiva respecto a nuestros puntos de vista políticos, de manera tal de que era el peor consejo que al gobierno se le podía dar. Por último, creía yo también de que eso era ridículo y era poner al país en mayores dificultades todavía frente a lo que era inexorable a esa altura, que era un peronismo que venía con ímpetu ganador y que no se iba a hacer cargo, entendíamos nosotros, de una política de derecha a esa altura, aun cuando alguna, digamos, en ese sentido mi proposición no necesariamente ha sido confirmada por los hechos. Pero esto es lo que podría yo decir respecto a estos acontecimientos. No era, digamos, no estaba en tela de juicio mi permanencia o no en el gobierno, pero ciertamente a medida que se acercaba el desarrollo de las elecciones, entonces estaba transformando en una suerte de, digamos, algo así como una suerte de carga política, de responsabilidad pública. Que está bien, hay que hacer lo mejor que se puede, pero lo mejor que se puede es saber de que ahora sí, el plazo es fijo, que las dificultades son crecientes, que los adversarios no son menores, que el calendario político no es estrictamente favorable, y bueno, allí hay que ver. Entonces, esto es, por eso, esa es la respuesta del Primavera. Como insisto, el Primavera no terminó siendo lo que nosotros habíamos diseñado, por algunas razones, pero no es el tema fundamental. No creo que los acontecimientos hubieran sido dramáticamente distintos en uno o en otro sector. Un tema central, para no esconder las cuestiones aquí, tiene que ver con el diseño de la política cambiaria y con el problema de las retenciones, que no fue así el diseño de la política cambiaria del Primavera, porque la situación con el sector agropecuario tenía algunas dificultades. Pero la verdad es que cualquiera que haya vivido este país sabe que el 13 de agosto de 1988 ocurrió un episodio en la sociedad rural particularmente poco feliz. Fue después del Primavera, y que en nada influyó el hecho de que la política seguida con sacrificio hacia algunos objetivos económicos haya sido reconocida por la gente que allí estuvo, ¿no es cierto? Entonces, si algún indicio de lo que quiere decir el espacio de maniobras por derecha o por izquierda existe, ese fue el día de mi cumpleaños, por eso lo recuerdo perfectamente bien. Y si cabe una anécdota para el tema, primero, para decir la verdad, algunos dirigentes agropecuarios, 3 de ellos, estuvieron en mi casa el 12 de agosto cenando, y se llegó a un compromiso de buena conducta el día 13. Ese compromiso no se cumplió. En segundo lugar, yo llego a la rural. Entonces ocurrió un caso muy gracioso. Otro ministro del gobierno que estaba llegando me anunció que venía, que entremos juntos para, digamos, tal vez compartir el aplauso. Lo cual implicó que yo me detuviese en la entrada. Mi auto se detuvo en la entrada. Entonces el que estaba en la entrada avisó: viene el candidato. Al aplauso. Como yo me quedé a esperar a mi colega, que se ofreció generosamente a acompañarme allí, entra otro auto, y el auto que entró fue el embajador de Brasil, que para al lado, pasa, bien. El embajador de Brasil entró, y el anuncio era: viene el ministro. Entonces entró el auto del embajador de Brasil. El embajador de Brasil no sabía lo que pasaba. Después intercambiamos opiniones. Nunca recibió una puteada equivalente, y él no sabía qué pasaba. ¿Por qué esto? Porque el auto que entraba era el mío, y entonces el pobre hombre se comió, digamos, la repulsa organizada, aquella que habíamos quedado que era de buena conducta. Ese gesto de buena conducta lo recibió él, hasta que bajó y dijo: no, pero no tiene anteojos, no sé, ¿no? ¿Qué pasó acá? Y después vinimos nosotros. Entonces pasamos el primer momento, si cabe, como cosa íntima, graciosa o penosa de lo que puede ser la vida en ese territorio. Pero creo que más allá de la anécdota, que a mí no me hiere en lo
lo más mínimo, me causa gracia, pero quiero decir, ¿cuáles son los espacios políticos que existen, más allá de las actitudes personales en determinados momentos, ¿no? El gobierno no tenía otra política posible que seguir a esa altura, y como pudiese, remando en contra de la adversidad, y tratando, en el mejor de los casos, de que efectivamente hubiera un episodio electoral que estuviese razonablemente realizado, y no salió bien. Yo creo que digamos, en situaciones donde la incertidumbre es grande, pero no con una distribución no centrada en un resultado razonable, sino que la incertidumbre es grande, pero, digamos, corrida hacia el extremo de dificultades serias, es conveniente proteger a este país en su política cambiaria, porque los hechos empezaron a demostrar allí lo que luego fue un hecho muy visible desde entonces prácticamente hasta el 2001. ¿Cuál es el hecho de que en la Argentina ya las hiperinflaciones como amenaza, en el sentido de aumento incontrolable de todos los precios de la economía, salarios, bienes, tipo de dólares o lo que haga falta, ese fue el último episodio impactante. A partir de allí, la economía argentina entró a funcionar con episodios donde el riesgo grave está asociado a una disrupción en el mercado cambiario. Entonces, este problema es muy delicado, y el país ha aprendido luego de que efectivamente políticas cambiarias que no tienen una salida de emergencia razonablemente preparada son muy peligrosas. Entonces, la política del primavera, que no es política de tipo de cambio fijo desde ya, pero sí tiene en su gestión de administración contingente la dificultad de que puede terminar en una encerrona, que fue donde terminó. Entonces yo recomendaría a cualquiera que no se deje tentar por las probabilidades mayores o menores de soslayar la encerrona, sino que realmente cubra la encerrona en beneficio del país, ¿no es cierto? Creo que ese es el punto central. Nadie es estrictamente responsable. Quisiera yo decir, se ha dicho muchas veces que Cavallo fue y dijo, qué sé yo, con todo respeto, no era tal la influencia de Cavallo. Por supuesto, ojalá el país pueda privarse de personas que toman actitudes con tan poca grandeza en momentos de dificultades para siempre, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que haya gente que puede sacar patente de malo, porque el mundo no atiende a semejantes actos de insania, ¿no es cierto? Entonces, pero es un descontrol. Entonces, decía una cosa, el otro decía otra, el otro no sé qué, la devaluación, bueno, en fin, el tipo de cambio recontra alto. En todo caso, durante el gobierno de Alfonsín se sostuvo el tipo de cambio alto y estable, no el tipo de cambio recontra alto. Ese fue otro señor el que lo dijo, candidato a ministro de Economía. Bueno, no sé, no entremos en cuestiones de esa naturaleza. El gobierno estaba derrotado, con el agravante no menor, pero tampoco decisivo, de que el propio candidato del partido de gobierno, cabe siquiera esto sí decirlo, habiendo tenido muchas oportunidades de hacer un planteo privado respecto a la permanencia de ciertas personas en el gobierno, tuvo la escasa inteligencia de hacerlo público y no privado. La única vez que yo fui a verlo al presidente sin anunciarle, digamos, que conversemos previamente por teléfono, fue la mañana siguiente, que contrariamente a mis costumbres me levanté muy temprano, me fui a Olivos. Y Alfonsín no estaba todavía en su oficina. Entonces vino su asesor de prensa, José Ignacio López. Nos miramos los dos y me dijo, no sé, trata de hacer las cosas lo mejor posible, si no te preocupes, porque es un hecho, ¿no es cierto? Entonces cuando llegó Alfonsín sabía lo que pasaba, además está decirlo, y sabía el drama, pero creo que fue la única vez que lo vi que no atinaba a expresar una opinión. Entonces, la verdad es que yo decidí
que el gobierno prescindiera de mis servicios. Que mire, Raúl, esto se acabó, yo lo siento mucho, usted se puede imaginar, no quiero dejarlo solo, pero no hay vuelta, no hay retorno. Así que no lo vamos a discutir, yo ya no estoy en el gobierno. Alfonsín estaba muy incómodo, la verdad sea dicha, y no atinaba a hablar. Entonces, bueno, hicimos algunos comentarios e inmediatamente nos pusimos a razonar sobre la gravedad de la situación y sus formas de salida, y nuestro acuerdo inmediato fue que quien debía reemplazarme era una persona de la Unión Cívica Radical, y que fuese una persona, digamos, absolutamente indiscutida desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, y creo que los dos sabíamos, sin mencionar a la persona, quién era. Y no deben haber tardado 10 segundos en que el nombre emergiese y nos pusimos de acuerdo en que Pugliese debía ser mi reemplazante. Pero, digamos, para aclarar este punto, la emoción, que no era poca, de los dos que estábamos allí, era tal que Alfonsín me dijo: mire, hágame un favor, ocúpese, pues yo no puedo. Y se fue a caminar por la quinta. Y yo me quedé en la triste situación de ocupar el escritorio, digamos, de página del presidente, ¿no? Que era un escritorio, por cierto, muy modesto, y pedir que me dieran con Pugliese, a quien lo ubiqué de inmediato, que estaba un poco despistado frente a los acontecimientos que estaban pasando, y le dije que el presidente quería hablar urgente con él y que se viniera para Olivos. Después me lo fui a buscar a Alfonsín, caminamos un rato y lo, digamos, acompañé en el duro trance de tener que ofrecerle en esas circunstancias tan aciagas el Ministerio de Economía a Juan Carlos Pugliese, que lo hicimos entre los dos. Así terminó esta historia. Bueno, el balance es que es una experiencia desde ya inolvidable, importante, marcó mi vida para siempre. Eso en lo personal. La verdad es que en el Ministerio de Economía uno se enriquece, no en el sentido material. Por cierto, habrá alguno que lo puede hacer, no puede, por cierto, mi intención, pertenezco a los que salieron con menos patrimonio, dentro de lo escaso de él. Mi patrimonio era menor cuando dejé el gobierno que cuando entré a él, ciertamente. Nuestros sueldos no eran, digamos, ganaba menos dinero en el gobierno de lo que era habitual en mí. Pero eso es una cuestión muy menor, es muy enriquecedora, uno aprende muchas cosas. Desde ya tengo la sensación fundamental es la de frustración. Yo hubiese querido que las cosas saliesen mejor, sin duda alguna. Y no deja de ser siempre una dificultad de poder procesar en lo interno cuáles son las razones por las cuales algunas cosas terminaron por ser distintas a las que uno creyó podían ser. Y ese es un ejercicio muy difícil, al menos para mí, porque carezco de la omnipotencia suficiente como para pensar de que no solo no me equivoqué, sino que no puedo equivocarme. Entonces me cuesta mucho hacer juicios sobre los aciertos o los desaciertos de la conducción. Más bien es un tema que trato de seguir en la literatura a la que ustedes aluden. Entonces es una experiencia muy valiosa, muy rica. Desde ya hay una sensación de frustración, sin duda, pero también hay una sensación de satisfacción. El hecho, digamos, el hecho de haber formado parte del grupo de argentinos que logró instalar un sueño. ¿Cuál es el de que a un presidente elegido lo reemplace otro presidente elegido por la voluntad popular? Es un episodio imborrable. No hay manera de apartarlo de mí. No importan los aciertos o los errores personales frente a la contribución que
el gobierno de Alfonsín hizo en ese sentido a la historia de Argentina, ¿no es cierto? La idea de haber participado de un gobierno que entendió y llevó adelante la noción de que la justicia se aplica a todos es un motivo de conmovedor orgullo aún hoy. Me tiembla la voz al decirlo. Pero nosotros teníamos y tenemos un sueño de que efectivamente la Constitución valga igual para todos. Y en este país había un sector de la vida argentina que soslayaba ese principio tan elemental. Entonces, haber formado parte de un gobierno que instaló, entiendo que definitivamente esa idea, digamos, en mí, cubre, digamos, desde el punto de vista emotivo, ¿no es cierto?, todas las dificultades que por otro lado pueden haber surgido. Desde ya hace más dura mi responsabilidad, porque un gobierno que pudo tener éxito en esos dos territorios, el de ser sustituido por otro elegido y el de establecer el principio básico de que la Constitución se aplica a todos por igual, merecía seguramente una conducción de los negocios económicos de la nación algo más de mayor altura que la que pudimos hacer. Pero bueno, esas son las dificultades a veces que uno encuentra en su vida, ¿no es cierto? Son mezclas, nunca hay un balance definitivo. Por último, el balance, uno puede estar más o menos en paz consigo mismo,